Bueno, esta palabra que voy a compartir hoy con ustedes no estaba en mis planes. Yo llevo 2 o 3 semanas sin predicar y yo aprovecho para ir preparándome una palabra para el día que me toque. Entonces yo tenía preparada la palabra de la resurrección de Lázaro y yo la tenía ya muy bien cogida, la tenía súper bien, una palabra preciosa lo que hizo ahí Jesús. Pero una semana antes, el Señor, siempre que voy a dar una palabra, me despierta muy temprano y me dice lo que tengo que dar. Entonces me levantó el Señor muy temprano y puso en mi mente una palabra y el Señor me dijo que hablara sobre el rapto. Yo creo que esta palabra, no sé, yo llevo unos 30 años en la iglesia y habré escuchado de predicarla 2 veces o 3 como mucho. Y para mí es una palabra muy importante, que el pueblo de Dios tiene que conocerla, que el pueblo de Dios tiene que recordarla y que hay que refrescar la mente en esta palabra, porque es súper importante el rapto. En el Nuevo Testamento, más de 350 profecías que hablaban de la venida de Cristo. En aquellos tiempos, cuando se daban las profecías, pues la gente no lo creía. E incluso vino Jesús, se estaban cumpliendo las profecías y vemos que los fariseos y los saduceos seguían sin creer, viendo a Jesús en esas profecías. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si aquello se cumplió, la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús también se va a cumplir y va a pasar. Os quiero leer algunos versículos que hablan del arrebatamiento, del rapto. Mateo 24:30. Y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Jesús viene sobre una nube. En Hechos 1:11, estaban allí los apóstoles en el monte, y Jesús, ese día ya resucitado, asciende en una nube al cielo. Imaginaros poneros la historia. Están los 12 apóstoles hablando con él y Jesús hace así y empieza a ascender al cielo y se va como en una nube, como que se pierde, ¿vale? Imaginaros los apóstoles cómo se quedarían, ¿no? Mirando al cielo. Entonces dice que 2 ángeles le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Le están diciendo los ángeles que de la misma manera que Jesús está yendo, volverá para el arrebatamiento. En Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso dice en Tesalonicenses. Primero, los muertos en Cristo resucitarán y luego los demás seremos arrebatados. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesús vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche? Que nadie sabrá cuándo viene Jesús. Nadie se lo va a esperar. Va a ser solo un momento, ¡boom!,
va a venir, ¡bum!, y vamos a ser arrebatados. ¿Vale? Así que esto tiene que hacernos de pensar, de decir, bueno, tengo este pecado, mañana lo dejo, o mañana me entrego a Dios, o mañana hago esto para Dios. Pero es que no sabemos ni el día ni la hora. Y será en un abrir y cerrar de ojos. No nos dará tiempo a arrepentirnos, no nos dará tiempo de avisar a nadie, de decirle a tu hijo que está Jesús ahí, corre, arrepiéntete. No, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo. Mateo 13:26. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Mirad qué palabra, qué significa. No todos dormiremos. Quiere decir que algunos tendremos el privilegio de no conocer la muerte. Tendremos el privilegio de ser arrebatados con Cristo y no pasar, no morir, sino pasar de estar en este estado a ser transformado en el aire y con Jesús, ¿vale? Algunos tendrán ese privilegio. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a hacer todo a la vez, ¿vale? Cuando diga 1, 2 y 3, vamos a cerrar y abrir los ojos, ¿vale? 1, 2 y 3. Ya está, ya nos hemos ido. ¿Os da tiempo de hacer algo? ¿Os da tiempo de hacer algo? ¿Os da tiempo de arrepentiros? ¿El qué? No llega, no da tiempo. Pues estas son las señales, que así vendrá. Como ladrón en la noche y será un abrir y cerrar de ojos. Lucas 17 del 33 al 36. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Qué quiere decirnos aquí Jesús? Que todo el que se aferre a las cosas de este mundo, perderá la vida eterna. Pero el que esté dispuesto a vivir para Dios, la ganará para vida eterna. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Conclusión. El día del arrebatamiento y del rapto. Primero, se oirán trompetas. Segundo, el Señor vendrá en una nube. Tercero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuarto, nos encontraremos en las nubes. Vendrá como ladrón en la noche y será como un abrir y cerrar de ojos. No nos va a dar tiempo a nada. Así que procurad tener vuestras vidas en orden delante de Dios, porque el que no tenga su vida en orden se va a quedar aquí. En Juan 14:3 dice, y cuando me vaya, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, también estaréis vosotros. Esto Jesús se lo habló a los discípulos en la última cena que tuvo con ellos. Les dijo estas palabras. Y dice Jesús, y os tomaré a mí mismo. Hace referencia de que mirará dentro de nosotros mismos antes de arrebatarnos. Dice, y me tomaré a mí mismo. Jesús nos mirará y verá si tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. Si no tenemos el Espíritu Santo, nos quedaremos aquí. Lo mismo dice
la parábola de las 10 vírgenes, que hace un par de meses prediqué sobre esa palabra. Las vírgenes, para recordar un poco, las vírgenes son el pueblo de Dios, ¿vale? El pueblo cristiano. La lámpara es nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. El aceite es el Espíritu Santo y el esposo es Jesús. En Mateo 25, 6, 13, os lo voy a leer literalmente. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Aquí las 10 vírgenes estaban esperando que viniera el esposo para acompañarlo a la casa. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí quiere decir que el aceite es intransferible. El Espíritu Santo yo no te lo puedo dar. Yo puedo orar por ti, yo te puedo ayudar económicamente, yo te puedo ayudar con un trabajo, yo te puedo ayudar en todo, pero yo no te puedo dar mi aceite, porque mi aceite es mío, es la relación que yo tengo con Jesús, ese es mi aceite, ¿vale? Entonces yo no puedo compartir eso contigo, eso es algo que cada uno de nosotros tiene que fabricar dentro de nosotros, ese aceite del Espíritu Santo. Pues las que no tenían aceite se fueron a buscar, a comprar aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, que es Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Bum! La puerta se cerró. Llegaron luego las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí Dios está hablando también del arrebatamiento, de cuando Él venga, ¿vale? Que Él va a venir. Dice que las vírgenes en la iglesia, y de 10 vírgenes, 5 tenían aceite y 5 no. Jesús se refiere que el 50% de la iglesia se va a quedar aquí, ¿vale? Y entonces yo tengo la obligación como pastor de esta iglesia que ninguno de los de aquí que Dios me ha dado que se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo tengo la obligación de daros esta prédica, que no es fácil de tragar, ¿vale? Pero tenéis que saberlo, lo que dice la palabra y lo que dice Jesús y las cosas que va a acontecer. Esto va a acontecer. Un día u otro esto va a suceder. Vemos que esto pues es una locura, ¿no? Es una locura que venga Jesús en una nube, que ahora estemos, y si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos quedamos aquí, ¿vale? Que luego contaré lo que pasa al que se va a quedar aquí. Pero esto es una locura. Pero es que esto ya, es que ha pasado antes. Esto ha pasado antes. Y ustedes diréis, ¿dónde ha pasado esto antes? Os lo voy a decir. Pasó en el Antiguo Testamento con Noé. Noé estaba en el desierto y le dijo Dios: haz un arca, porque voy a inundar la tierra y voy a matar a toda la humanidad, ¿vale? Para que tú y tu familia os salvéis. Qué locura, ¿no? Y en un desierto Noé, con un martillo, 4 clavos, bueno, tendríamos, yo no sé si habría clavos que lo hagan, y un serrucho, hizo un arca, hizo un barco, ¿vale? ¿Sabéis un campo de fútbol cuánto mide de largo?
¿Cuánto? 100 metros. Sí, porque te lo dije. Mide 105 metros. ¿Sabéis cuánto medía el arca? 135 metros. Es para que os hagáis una idea, ¿vale? De lo que hizo Noé. Dice que tardó más o menos unos 100 años en construirla. Noé, mientras que construía el arca, pues a la gente le decía, era como el Juan Bautista de aquellos tiempos, le decía que se arrepintieran, ¿vale? Que iba a venir un diluvio y que iban a morir todos y que se arrepintieran y aceptaran a Dios como su Señor. Pero la gente, yo me imagino que se reirían de él, ¿vale? Porque imaginaros en un desierto hacer un arca y para más la lluvia en aquel tiempo no existía la lluvia. La lluvia no se conocía, no existía. Dice que había como un vapor de agua que descendía de la tierra para arriba y regaba la tierra, ¿no? Yo imagino que sería más o menos como el rocío, ¿no? Si ustedes vais al campo por la mañana temprano, veis que hay gotitas en la hoja, en las flores, y es del rocío, ¿no? Entonces la lluvia no existía, pero Noé fue obediente. ¿Qué pasó? Que Dios mandó el diluvio y cuando entraron todos los animales, entraron Noé y entró toda su familia, dice la palabra que Dios cerró la puerta. Hemos visto antes en la parábola de las 10 vírgenes que Jesús cerró la puerta. Vemos aquí como muchos siglos antes pasó lo mismo y Dios cerró la puerta. Me imagino, dice que estuvo 40 días lloviendo. Cuando empezó a llover, me imagino que todo el pueblo se iría al arca por real la puerta. A decirle, Noé, déjame que entre, seguro, vamos, porque es que murieron todos, es que iban todos a morir. Pero Noé no podía abrir la puerta porque Noé no cerró la puerta. La puerta la cerró Dios. Entonces, os quiero dar a entender que este arrebatamiento que va a pasar, ya pasó con Noé, ¿vale? Y se exterminó toda la tierra. Y Jesús es la puerta, dice en Juan 19, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y ahora podéis preguntarme, ¿y cuándo ocurrirá esto? ¿No? ¿Cuándo va a ocurrir el arrebatamiento o el rapto? En Mateo 24, 3:13, Jesús le dice a los apóstoles, y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son las señales que Jesús, cuando le preguntan a los apóstoles cuándo va a pasar esto, Jesús le dice cuándo ocurra esto. Vale. Jesús aquí menciona que oiréis de guerra. Las guerras ya están,
ya oímos de guerra. Ya hay mucha guerra. Luego dice que habrá peste, hay muchísimas enfermedades, hay un coronavirus que yo creo que ninguna enfermedad ha paralizado al mundo entero y el coronavirus la ha hecho. Habrá hambre, que hay en muchos países hambre, y terremotos, ¿no? Todo eso lo hay. Hace 2 meses yo prediqué de esto y cuando llegué, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Yo cuando llegué aquí y os matarán, digo, bueno, os matarán. Hay sitios como Corea del Norte, algunos pueblos del Islam, en algunas partes de África, que matan a los cristianos, ¿vale? Pero en un Estados Unidos, que hace 2 meses mataron a un hombre que estaba predicando, que se llamaba Charlie Kirk, ¿vale? Estaba predicando la palabra de Jesús y que le metieran 2 tiros, eso no ha pasado nunca. Eso nunca ha pasado. En un país democrático como Estados Unidos, por ejemplo, Francia, España, eso nunca ha pasado y ya ha pasado. Y yo os digo que ese no va a ser el primero que van a matar. Y ya está pasando, ya están matando a los cristianos. ¿Vale? Y dice también que se entregarán uno a otro. ¿Sabéis qué significa se entregará uno a otro? Mi abuela me contaba que cuando la guerra, dice que había una guerra de los rojos y de los italianos, ¿vale? Y dice que llegaban por las casas y sacaban a la gente a la calle y los fusilaban en la puerta, ¿vale? Y ellos, con el miedo, entregaban a los vecinos y le decían a los italianos, decía, oye, mira, que este es comunista, que aquel también, que aquel otro, y se entregaban unos a otros por miedo, ¿vale? Y llegaban allí, los sacaban, ¡pum!, los fusilaban en la puerta de la casa, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar con los cristianos. Va a haber una persecución de los cristianos, que va a haber tanto miedo que cuando vaya la policía por ti, tú para salvarte la vida vas a decir, no, es perico es cristiano, yo no, ¿sabes? Y es lo que va a pasar en los últimos tiempos, y se entregarán uno a otro. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué sucederá? Vendrá el arrebatamiento. Para que lo entendáis un poco así, lo voy a decir un poco muy fácil para que lo entendáis, ¿vale? Llega el arrebatamiento. Jesús viene en secreto como ladrón en la noche, ¿vale? Y viene en una nube, pero se queda en el cielo. Los muertos en Cristo resucitarán y los demás que Jesús, los demás cristianos que estemos llenos del Espíritu Santo, eso es muy importante, seremos arrebatados con Él y nos llevará al cielo directamente y serán las bodas del Cordero allí con Jesús. Habrá una fiesta donde serán las bodas de Jesús con su iglesia, que se llaman las bodas del Cordero. Después de eso habrá 7 años de tribulación aquí en la tierra. Aquí, como ha dicho antes la parábola de las 10 vírgenes, el 50% de la iglesia se va a quedar aquí, ¿vale? Dicen algunos entendidos y teólogos que cuando ocurra lo del arrebatamiento, el Espíritu Santo también se irá de la tierra, ¿vale? Entonces yo pienso, si un cristiano en este mundo, sin ninguna tribulación, sin ninguna persecución y con el Espíritu Santo, no ha sido capaz de llenar esa vasija de aceite, ¿qué va a hacer cuando ese aceite ya no exista? Cuando Jesús no esté aquí, cuando el apoyo de sus hermanos no estén aquí, ¿qué van a hacer? Es para de verdad, para pensarlo. Dice que será un tiempo de sufrimiento con juicio divino y la manifestación del anticristo, ¿vale? El anticristo estará suelto.
Después de los 7 años, ¿qué pasará? Será la segunda venida de Cristo. Tenéis que tener la diferencia del rapto y la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo. No es lo mismo. La segunda venida de Cristo dice que Jesús regresará en un caballo blanco y tocará la tierra. ¿Vale? Tocará la tierra. Dice que llegará al monte de los olivos, aquel monte que recordáis donde antes de apresarlo estuvo él orando al Padre, diciéndole: papá, quítame esto, pasa esta copa de mí si es posible. Allí, en ese sitio, regresará en un caballo blanco y vendrá con toda su iglesia. Ya todos los que subieron arriba con él y todos los muertos resucitados con él, bajarán con él a gobernar la tierra. Dicen que derrotará al mal y estará aquí en la tierra 1000 años. Jesús reina con justicia y paz y dice que Satanás será atado. Jesucristo atará a Satanás y estará 1000 años con todos los cristianos gobernando en la tierra. ¿Qué pasará después de esos 1000 años? Dice que Satanás se liberará. Y luego dice que después de ser liberado ya será derrotado definitivamente. Y ahí es cuando abrirá las puertas del infierno. Y Satanás será el primero que estrene esas puertas del infierno. Y con él irán todas las personas que no han creído a Jesús. ¿Vale? Irán a ese infierno. Después de esto, ¿qué pasará? Que ya dice que Jesús creará un nuevo mundo. Dice que creará una nueva tierra. Dice muchos teólogos, gente que sabe mucho de la palabra, que lo hará en esta misma tierra, que creará una misma tierra donde no habrá sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. Yo escuchando esto de la palabra, yo decía entonces, lo que va a suceder es el primer Edén que hizo Dios. Dios, su primer pensamiento, su primera idea fue el Edén donde estuvo Adán y Eva, que no tenían que trabajar, no tenían que sufrir, no morían nunca. Y yo creo que el Señor va a ser un nuevo Edén para nosotros. Sabiendo todo lo que va a suceder, tenemos que tomar, una decisión importante, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de algo que ni el más rico de los ricos eso lo puede comprar, ¿vamos? Estamos hablando de algo que hoy estamos aquí y mañana no estamos, ¿vamos? Estamos hablando de no morir, estamos hablando de ser eterno. Es que es algo que yo creo que no sé, que el ser humano a lo mejor no lo puede asimilar, pero es que va a pasar así, no porque yo lo diga, sino porque en la Biblia todo lo que se ha dicho se ha cumplido y Dios no es mentiroso, ¿vale? Y eso va a pasar y tenemos de verdad que cuando estéis en vuestra casa, en vuestro cuarto, en tranquilidad, que meditéis en esto. Y no podemos tener un pie en la iglesia y otro fuera, en las cosas del mundo. No podemos hacer eso. Porque yo sé que las cosas del mundo gustan, pero gustan la carne, pero nosotros ya somos una nueva criatura comprados por el Señor. No podemos estar en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. No se puede, Porque yo pienso muchas veces que uno va con la gente del mundo y va donde están ellos, pero a que ellos no vienen donde estáis ustedes a la iglesia, a que no vienen. Ustedes pisáis el mundo, ¿vale? Y vais donde van ellos, pero ellos no vienen donde estáis ustedes, donde está Dios, donde está la verdad, porque tenemos la verdad absoluta. Entonces, la palabra de Dios a esto les llama tibio, ¿vale? A estos cristianos. Apocalipsis 3, 15, 16.
yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos estar en Dios con un pie en el mundo. ¿Sabéis que los israelitas le pasó lo mismo? ¿Sabéis que Dios libró a los israelitas de Egipto, que eran esclavos? A los israelitas le decían los ladrilleros. ¿Sabéis por qué? Porque todos los ladrillos de todas las pirámides y todos los templos que hacía Egipto, lo hacían los israelitas. Estaban todos los días haciendo ladrillos. Le llamaban los ladrilleros. Pues fue Dios a través de Moisés y los liberó de allí, ¿vale? Los liberó. Abrió el mar Rojo, más milagro que ese, que ellos lo vieron, cómo abrió el mar. Pues cuando estaba en el desierto y tenían hambre y tenían sed, pues se acordaba y hablaban de la comida que había en Egipto, de la verdura que comían en Egipto. ¿Sabéis qué les pasaba? Que salieron de Egipto, no estaban en Egipto, pero llevaban a Egipto en su corazón. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros salimos del mundo, pero seguimos llevando al mundo en nuestro corazón, porque todavía tenemos anhelo de esas cosas que hacíamos en el mundo, que a la carne le gustaba, ¿vale? Y a nosotros nos pasa igual que a estos israelitas, que a este pueblo de Dios. Nos vamos y hay cosas que no, que llevamos al mundo dentro de nosotros y tenemos que despojarnos de eso, porque de verdad que tenemos la maravilla más grande de todo ser humano, de toda ideología, de todo pensamiento. Es que tenemos al Dios, el que ha creado el universo, ha creado la galaxia, ha creado todo. Es que lo tenemos de nuestra parte y no lo valoramos. Y al igual que yo, los apóstoles, yo me fijo mucho en los primeros cristianos y es que los apóstoles lo entregaron todo. Es que entregaron casa, mujer, hijo, lo entregaron todo por seguir a Cristo e incluso entregaron su vida. Es que todos murieron asesinados, todos, y no le importó. Es que lo entendieron, los apóstoles lo entendieron. Porque Jesús cuando estaba con ellos, cuando sanaba a alguien, en vez de decirle tu fe te ha sanado, le decía tu fe te ha salvado. Es que para Jesús es más importante la salvación que la sanación. Es que Pablo tenía una enfermedad y Pablo le pedía, Señor, quítame eso. Y Jesús le decía, no, bástate mi gracia, Pablo. ¿Vale? Que no, eso no es lo importante, tu enfermedad, tu aguijón no es lo importante es tu salvación. Y yo no he visto ningún texto de la Biblia que Jesús sanara a ninguno de sus discípulos, ningún texto. Y los discípulos lo entendieron. ¿Por qué lo entendieron? Porque vivieron con Jesús, sí. Pero cuando Jesús lo mataron, se escondieron todos y se quitaron del medio. No lo habían entendido. Tuvo 3 años los discípulos con Jesús. Pero cuando Jesús lo mataron, se escondieron, se quitaron del medio. Tuvieron miedo de que lo iban a matar también a ellos. Y se escondieron. ¿Sabéis cuándo reaccionaron? Cuando en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros hoy en día. Ahí lo entendieron. Y salió Pedro predicando, un hombre que decían del vulgo, un hombre sin cultura, un hombre que no tenía conocimiento, y se puso a predicar y dice que el Espíritu Santo iba tocando a las personas y se iban convirtiendo. Dice que se convirtieron más de 3.000 personas. 3.000 en aquellos tiempos se referían a los hombres, ¿vale? Que si dice 3.000 seguro que fueron entre mujeres y niños 5 o 6 o 7.000 personas. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo dentro. ¿Sabéis la diferencia de los apóstoles y nosotros? Que los apóstoles no buscaban fama. Los apóstoles no buscaban dinero. Los apóstoles no buscaban milagros. ¿Sabéis qué buscaban los apóstoles? Las almas.
Las almas. Los apóstoles estaban todo el día predicando la palabra de Dios. ¿Y qué predicaban? Si leéis la Escritura, los apóstoles predicaban del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba eso en un libro, y predicaban de las vivencias que habían tenido con Jesús. De eso hablaban. Y ellos no buscaban los milagros. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en este tiempo muchas iglesias y mucha gente busca los milagros, busca la fama y busca el dinero. Y en estos tiempos no hay ni un 20% de milagros que hubo en aquellos tiempos. ¿Sabéis por qué? Porque ellos no buscaban el milagro. Porque Pedro solo buscaba la alma, salvar la alma. Dice que Pedro, ya lo conté, que iba andando y la sombra de Pedro sanaba a la gente. Él no se iba para ti y se ponía a orar que te se quite esto, que te se quite lo otro. No, la sombra de él, sin él darse cuenta, sanaba a la gente. ¿Sabéis qué pasaba con Pablo? Pablo cuando predicaba, se ve que allí hacía mucho calor y con un pañuelo se secaba el sudor. ¿Sabéis qué hacía la gente? Le quitaba el pañuelo a Pablo, se lo quitaba y ese mismo pañuelo lo ponía en un enfermo y se sanaba. Pablo ni sabía ni a dónde estaba el pañuelo ni a quién se lo habían puesto. Y ellos no buscaban los milagros, hermanos. Y yo quiero, que seamos esa iglesia, que busquemos las almas perdidas, que tengamos el celo y el amor y un dolor en nuestro corazón de salvar a esas personas. Es que se van a quedar aquí, es que van a ser echadas al infierno eterno y no van a poder ya salir de allí. Es que tenemos el conocimiento y la obligación de hacerlo y empezar por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra familia, empezar por ellos. Tenemos que dedicarnos, ese es el verdadero evangelio, y eso es lo que tenemos que hacer. Lo demás es añadido, ¿vale? Dice que a todas estas personas las señales te seguirán, y eso les pasaba a ellos. Las señales, los milagros, la sanidad, la liberación, les seguían a ellos. Nos pasamos la vida pidiendo por nosotros mismos, perdiendo el tiempo, mirando los defectos de los demás, juzgando lo que hacen otras iglesias, lo que dicen, lo que no dicen. Es que perdemos el tiempo, es que el tiempo es corto, y tenemos que dedicar a predicar el Evangelio de Dios, porque hay mucha gente perdida. Y ya por último, ¿qué tiene que producir esta prédica de hoy en nosotros? Le he puesto 4 puntos. Nos tiene que impulsar a vivir en santidad. Nos tiene que motivar a evangelizar. Nos tiene que llenar de gozo y de fe y de esperanza, porque tenemos que tener esperanza de que nosotros vamos a vencer y nos vamos a ir con Cristo y vamos a estar la eternidad reinando con Cristo esta tierra. Y por último, y que nos recordar que este mundo no es nuestro hogar, Tenéis que meteros eso en la cabeza. Este mundo no es nuestro hogar, ¿vale? Nuestro hogar todavía no ha venido.